para ir entonces aterrizando y haciendo nuestro propio concepto de lo que es el Estado. En sentido amplio, ¿qué encontramos? Que es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Recuerden, definición de Estado desde un sentido amplio. Y entonces, de acuerdo con esta definición, podemos considerar que tiene 4 elementos constitutivos el Estado. El primero, ese conglomerado social, política y jurídicamente constituido, que al final viene siendo la población. Segundo, un territorio determinado, ¿sí? Ese sería un elemento físico. Tercero, una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados, es decir, ese poder público soberano. Y cuarto, el reconocimiento de esa soberanía por otros estados. Esa es entonces la primera definición de Estado desde un sentido amplio. Ahora, ¿cuál es esa definición de Estado desde un punto de vista más restringido? La expresión Estado equivale dentro de una sociedad políticamente organizada a los órganos que ejercen el poder público. Esto es, los gobernantes en sentido amplio o quienes están investidos de autoridad sobre un conglomerado que forma la nación. En este sentido se habla, por ejemplo, de un Estado intervencionista o de un Estado absolutista. Y acá viene entonces la primera tarea para la próxima clase. ¿Qué es un Estado? Averiguar, por favor, la primera tarea es averiguar qué es un Estado intervencionista y un Estado absolutista y ejemplos. ¿Sí? Siempre busquemos ejemplos. Esta sería entonces la primera tarea para la próxima clase de buscar la definición y ejemplos. ¿Vale? Listo, recuerden que hoy yo creo que podemos subir estas diapositivas. Todavía este tema no lo hemos agotado. Entonces, váyanle tomando foticos o imágenes. Ahora. ¿Qué pena podría subir a donde dice sentido amplio, por favor? Claro que sí. Se me desconectaron los audífonos. ¿Ahí está? Sí, profe, un momentico, por favor. Ok. Regálenme un segundito por acá que se me desconectaron, pero no sé por qué. ¿Pasamos a la otra? Sí, profe. La otra. Ahora, del origen del Estado. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Sí? No sé, se me desconectó el esfero y... Sí, profe, está bien. Y los audífonos. Entonces, bueno. Ahora, ya partiendo de esas definiciones y por
conceptos que hemos visto de pronto en otras materias, que hemos venido viendo desde el colegio, revisemos cuál fue ese origen del Estado, ¿sí? Y lo primero que debemos mencionar es que respecto de este tema, existen muchas hipótesis planteadas, no solo por parte de juristas, sino por historiadores, antropólogos, científicos de la política. No ha sido nada fácil ponernos de acuerdo. Pasa igual, por ejemplo, con la fecha en que inició el conflicto armado en nuestro país, ¿sí? Para la ley 1448, el Congreso, digamos que esa fue, y también se habló mucho en, en las reuniones que se tuvieron en La Habana, cuando inició el conflicto, ¿sí? Y fue algo en lo que no nos pudimos poner de acuerdo. Para algunas personas inició con la masacre de las bananeras, para otras inició con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. eh, bueno, sí, digamos que no nos hemos puesto de acuerdo. Frente a este caso pasa lo mismo. No tenemos un origen, digamos, en el que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿sí? No ha sido nada fácil la tarea. Y digamos que para determinar en qué momento o en qué circunstancia una comunidad humana puede comenzar a considerarse Estado, digamos que hay que ver las diferentes situaciones sociales, políticas, económicas, culturales de cada una, ¿verdad? Cabría empezar entonces por excluir de ese carácter de Estado a las organizaciones humanas primitivas, como las poblaciones nómadas, ya que, como se ha mencionado, una de las características esenciales para la existencia de un Estado, en sentido estricto, es la aptitud para ejercer dominio, ¿sí? Para que a través de esa organización política que se da sobre una población que se asienta, digamos, puede existir algún grado de autoridad sobre ese territorio determinado. Dar satisfacción en forma sucesiva a las necesidades de protección, estabilidad y normatividad de ese conglomerado humano, digamos que fueron algunos factores que impulsaron para concebir el Estado como una forma de asociación más evolucionada. Analicemos esas tres necesidades. Primera, necesidad de protección. Acá digamos que casi todos los estudiosos de la materia coinciden en señalar como una de las primeras necesidades del hombre, ¿sí? Desde que comenzó a vivir en sociedad, digamos que esa necesidad de obtener la seguridad para su vida, la de los suyos, para la de sus bienes, fue una de esas primeras necesidades que se advirtieron a ese hombre. El hombre de las cavernas, por ejemplo, vivía armado para defenderse de la amenaza constante de otros hombres, de los animales salvajes y en general de ese medio hostil que lo rodeaba. Esa necesidad de protección, digamos que para que la seguridad fuera efectiva, tenía que ser necesariamente colectiva. Las prácticas de autodefensa del grupo se institucionalizan, entendiendo por institución para el caso lo que ha surgido de forma sistemática de las repetidas prácticas con que el grupo social satisface una necesidad colectiva. Entonces, acá se encuentra solo ese hombre, ¿sí? Si bien es cierto, ya está armado, digamos que no puede brindarse esa seguridad para sí y para los suyos de manera individual y surge esa necesidad de seguridad, pero que ya nazca de una forma colectiva. Y acá con esta diapositiva trato, digamos, de traer ese trabajo colectivo de protección, de casa también, ¿verdad? Una vez, entonces, se identifica la forma de protección, ¿sí? Se satisface esa necesidad de protección, ellos empiezan, digamos, a hacerla de manera sistemática y se van volviendo expertos, ¿verdad? Y se institucionaliza esa práctica de protección. Y ya con su sistematicidad, con su institucionalización, digamos que se satisface esa necesidad de protección para surgir la siguiente necesidad. Una vez agotada esta protección, digamos que se da un primer paso.
y ya luego se necesita o se empieza a necesitar esa estabilidad. Y entonces, ese individuo, al evolucionar, requirió de algo más que la seguridad de su propia persona y de los suyos, ¿sí? Y ya se empezó entonces a actuar en sociedad. Particularmente en el desempeño de sus actividades vitales, el hombre, digamos que necesitaba un mínimo de estabilidad que solo puede fundarse en la confianza mutua. Y además de lo anterior, mediante su esfuerzo personal, digamos que acumula posesiones también personales, materiales que considera de su propiedad y que aspira a conservar. Entonces acá ya también vienen los temas de creencias, ¿verdad? Por ejemplo, de la muerte de sus ancestros, cómo deben conservarse y demás, empiezan de pronto a construir, a hacer sus comunidades, y ahí empieza entonces esos primeros pasos de lo que es la propiedad, ¿sí? De lo que conocemos hoy como nuestra propiedad privada, que es fuente también, digamos, o que son, digamos, derechos de protección constitucional legal, ¿verdad? Entonces, ya entonces en este momento, eh, una vez superada esa necesidad de protección de su propia vida, ya necesitamos entonces una protección de sus posesiones materiales, de sus creencias morales, ¿bien? Y entonces acá ya van adquiriendo un modo ordenado de vida y eso es lo que el Estado trata de fomentar, ¿sí? Y acá aparece entonces otra partecita importante, la justicia. Es posible que se hubiesen empezado a presentar algunos conflictos y con la justicia, con la implementación de justicia, se buscaba mediante la aplicación de un tratamiento equitativo que se reconocieran los derechos de los asociados y que se fomentara una armonía entre ellos. La comunidad entonces le da igualdad de oportunidades y protege los intereses legítimos de manera proporcionada a los intereses de los demás, ¿sí? Eso es lo que se busca entonces con esa estabilidad, ¿sí? Con esa necesidad de estabilidad, digamos que dar un pasito adelante, ¿sí? En esa construcción de sociedad, de comunidad. Una vez agotada o satisfecha esta necesidad de estabilidad, surge la necesidad de normatividad. Acá sabemos que debe existir una justicia, ¿sí? Sabemos que deben existir tratamientos equitativos en la solución de conflictos, pero ahora eso acá en ningún lado se encuentra escrito, ¿sí? Acá surge entonces esa necesidad de normatividad. Y es que la organización de ese grupo humano asentado sobre un territorio determinado, digamos que con una forma de vida sedentaria, ya empieza a requerir nuevas situaciones particulares para su comunidad. La ocupación de tierras exige la necesidad de una ordenación de la propiedad que surge de ese hecho, digamos que es mucho más compleja de lo que eran las etapas anteriores de la actividad económica de esos pueblos primitivos. Y acá existían, por ejemplo, dos tipos de bienes, los colectivos o públicos y los individuales o particulares. Por ejemplo, los colectivos y públicos, donde iban a tomar el agua, ¿sí? Que necesitaba toda la comunidad. Eh, los individuales o particulares, digamos que su propio lugar de descanso, de dormir, donde guardaban esas posesiones privadas, ¿sí? Algunos animales, algunas siembras, ¿sí? Y acá digamos que empieza a surgir lo que conocimos históricamente como esa esclavitud doméstica, porque estas comunidades tienen una gran fuerza de trabajo, ¿sí? Pues por su subsistencia crearon mecanismos de agricultura, de crianza de animales, eh, y demás que ayudaran, digamos, ese autosostenimiento, ¿verdad? Y a partir de eso se genera una fuerza de trabajo muy importante, que ya otras, digamos, personas empiezan a advertirla como una forma de esclavitud doméstica.
Bien, eso entonces, sentido amplio o, digamos, conceptos de lo que es el Estado. Este ya va, digamos, este sentido amplio ya va más a lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Como nuestro Estado. Y es importante revisar, digamos, ese origen que se da, ¿sí? Para partir de esas tres necesidades básicas que tuvo el hombre al principio antes de tener un Estado. Luego podríamos acomodar lo que nos cuenta Diana Uribe a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Digamos, todos esos movimientos importantes para la protección de los derechos del hombre y del ciudadano. Acá vendría entonces la otra tarea que les voy a dejar para la próxima clase. Voy a salir de acá para anotar cuál sería. Entonces, ya tenemos, digamos, dos conceptos, ¿no? Para buscar, que es los de las diapositivas que les dije inicialmente, y adicionalmente vamos a sumar el de Estado federal, entonces concepto y ejemplos. ¿Sí? El siguiente concepto, estos son conceptos. El otro es del Estado unitario con entonces revisaríamos concepto y ejemplos. Entonces, para la próxima clase tendríamos 4 conceptos y sus correspondientes ejemplos. Bien, si de pronto ustedes saben, a partir de análisis de un concepto me surgen más dudas, investiguemos. Y si de pronto continuamos con esas dudas, no nos queda muy clara la lectura, escribamos la pregunta y la socializamos en clase, ¿vale? Esos son entonces, digamos, los conceptos de tarea para la próxima clase, que es el día martes. Profe, qué Sí, pena. tranquila, dime. No entiendo cuáles son los 4 conceptos. Ya te digo cuál, Luisa. Ah, ok. Ya te digo. Entonces, los dos primeros fue los que les acabé de dejar de la diapositiva. ¿Me los recuerdan, porfis? Para anotarlos cómo se los dicté. Estado intervencionalista Intervencionista. y absolutista. Estos son los 4. Intervencionista, absolutista, federal y unitario. Entonces, en cada uno revisar concepto y ejemplos. Muchas gracias, John, y quienes me soplaron. Intervencionista, absolutista, federal y unitario. Esas son entonces las tareas para el próximo martes. Eso era lo que estaba haciendo mirando fechas. 24 de agosto. ¿Sí? La tarea sirve para esos punticos adicionales para la nota final. Recuerden que ya vamos adelantando corte. ¿Qué día tenemos el examen? Andrea. Creo que el 2 de septiembre. Es que no, espero que no tengo acá los apuntes que voy en el bus.
tranquila. Alguien que me acuerde, de todas maneras les pido me El estén 7 de acordando. septiembre. ¿El 7? Gracias, gracias Concepción. Me estén acordando porque tengo, tengo varios grupos y no sé, a mí lo que la pandemia me ha dejado es que vivo como perdida con fechas y demás, se me pasa el tiempo. Entonces sí les pido, por favor, me estén acordando. Pero creo que vamos bien en temas, estamos adelantando en debida forma. Em, lo que también quiero desde ya es dejarles la primera entrega, o sea, ese 15%, ¿recuerdan? Que lo quiero dejar para más o menos el 31 de agosto, para el martes también, 31 de agosto. Y es un documento, un ensayo sobre el Estado colombiano. Sobre el Estado colombiano. ¿Sí? Recuerden que me gustan esos ensayos, digamos, críticos, ¿no? No diciendo que crítico sea algo malo, que hay que atacar, ni mucho menos, no. Un pensamiento crítico es de pronto revisar con otros estados, revisar puntos específicos. Por ejemplo, Diana Uribe nos habló de la división de poderes, ¿sí? ¿Cómo vemos de pronto la división de poderes en nuestro país? ¿Sí? Entonces, máximo, este documento puede tener máximo tres páginas. ¿Sí? Entonces partamos de conceptos, el Estado colombiano, qué clase de Estado es. Obviamente, eso lo vamos a analizar en clase, ¿sí? Se encuentra previsto en el artículo 1 de la Constitución Política, ¿sí? El Estado colombiano, cómo se encuentra planteado desde nuestra Constitución Política. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Más que eso, entonces, obviamente debe ser un punto importante a partir de lo que es el Estado colombiano, pero sí me gustaría que fuéramos un poquito ya. ¿Ustedes cómo ven el Estado colombiano? ¿Sí? Entonces, ensayo, máximo 3 páginas. Recuerden que leo todo. Mucho cuidado con el plagio, mucho cuidado con la ortografía, mucho cuidado con la redacción. Recuerden que es nuestro 15% de la nota. Uno de los acuerdos a los que llegamos. Voy a tratar de darles con la debida antelación las tareas y las entregas. De pronto, no de aquí para la próxima clase, pero sí creo que de aquí al 31 hay unos buenos días, ¿sí? Máximo 3 hojas. Y también vamos a ver los temas en clases. Entonces, la invitación es para que vayamos revisando ya. Si tenemos dudas, preguntas, comentarios, aprovechemos estos espacios. Bien, esa era, digamos, lo que les estaba mencionando al inicio de clase, que les iba a dejar unas tareas, una para la próxima y una más extensa, que es para el 31. Creo que las fechas también están bien. Si tenemos la primera entrega el 31, bien juiciosos, juiciosas, y nuestro examen el 7 de septiembre, creo que estaríamos muy bien. Y adicionalmente recuerden los puntos adicionales de participación, ¿vale? Aprovechemos estas clases. Aprovechemos estas clases para participar, donde pues digamos ya tenemos los temas y podemos leer, investigar y participar. Bien, preguntas, dudas, comentarios de esto que les acabo de mencionar. Profe, si yo tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa si de pronto me salen un poquito más de páginas? ¿Qué pasa? ¿Cuánto más puede salir? Pues yo creo que media hojita, un poquito más, creo que no pasa nada y creo que eso no va a afectar la nota, ¿sí? Pero, digamos, lo pido de esta manera.
para tener el tiempo para leerlos a todos, ¿no? Y ser, para que ustedes sean también muy rigurosas con lo que quieran escribir, ¿sí? Entonces, digamos, partan de algo general, de lo que es el Estado, para a partir de eso ustedes poder construir su ensayo, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Vale, pero no digo que de pronto si nos pasamos un poquito, pues vaya a afectar la nota, no, porque imagínense qué tal puede hacer un ensayo muy bueno, pero pues es más extenso, pues no la va a afectar. Lo único es que de pronto lo pido de esta manera para tener el tiempo prudencial para leerlos todos los ensayos, eh, para optimizar más mi tiempo, ¿no? Igual me parece que 3 páginas son buenas, sabiendo ustedes hacer uso de esas, digamos, de ese máximo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en nuestras investigaciones tenemos que también tener, por ejemplo, para el resumen, un máximo de 500 palabras, por ejemplo. Entonces tenemos que ir adoptando ese ejercicio de acomodar nuestras ideas con la extensión, digamos, del documento, ¿no? Que también es un ejercicio importante para ir aprendiendo desde estos espacios. Bien. Eso, preguntas, no, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar como, Andrea, si de pronto me puedes ayudar tomándome, si se puede, captura de esto y enviarlo al chat. Te agradecería de pronto para que nos queden soportes o alguien no pudo asistir a la clase de hoy porque hizo por cualquier razón, no pierda la oportunidad de hacer la tarea y obviamente de presentar el ensayo el 31 de agosto. Esta tarea va a ser por plataforma Moodle, se tiene que entregar y voy a generar la tarea en la semana 4, ¿vale? En la semana 4. Si ustedes el fin de semana lo quieren hacer, perfecto, lo pueden ir entregando desde ya. Lo único es que la fecha de cierre va a ser el día 31 de mayo, 7 de la mañana. ¿Por qué? 31 de mayo, 31 de agosto. ¿Por qué? Porque es posible que ese día, si tenemos el espacio, hagamos una socialización, ¿vale? Una socialización de esa postura que tuvimos en el ensayo, ¿sí? Entonces, esa entrega va a ser, esa entrega va a computar, digamos, el documento que se entrega. En el documento se revisa redacción, ortografía, demás, y adicionalmente si tenemos tiempo de la socialización, en clase ese día, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va con el tiempo también. ¿Listo? Si no alcanzamos, ese 15% solo sería el documento, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo nos va con el tiempo. Listo, así queda. Ahora, son las 8:30, voy a dejar de actividad asincrónica ver la segunda parte del video de Diana Uribe, o sea, el 4 punto de la evolución del Estado, ¿sí? Que ya le envié a Andrea. No sé, Andrea, si de pronto ya tuviste la oportunidad de socializarlo en el chat del salón. Ya, profe, ahorita ya voy llegando. Listo. Lo socializo. Listo, Andrea. Eres muy gentil. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Captura ¿qué? De los trabajos ya se la envió también. Listo. O si alguien de pronto te puede ayudar también, John, si de pronto Y ya, alguien profe. que nos ayude. Estamos siempre para colaborar. Sí, Muchas profe. gracias. Muchas gracias, John. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? No, señora. Listo. Perfecto. Para la próxima clase, hagamos entre todos y todas una construcción colectiva de lo que es este tema, ¿vale? Y recuerden que, por ejemplo, profe, yo encontré esto y me gustó muchísimo, encontré este video. Recuerden que todo eso que van encontrando, yo puedo ir alimentando nuestras diapositivas que al final les van a servir a ustedes también para el estudio, ¿no? Entonces, la invitación también está para que, digamos, no
encarretemos con este tema, busquemos videos, libros, bueno, qué sé yo, todo lo que puedan encontrar y todos y todas construyamos esas diapositivas, ¿sí? Como por ejemplo hicimos con las de fundamentos, que complementé con un cuadro muy interesante de una compañera de otro salón, ¿sí? Y que nos termina ayudando a todos y a todas al final, ¿vale? Listo, entonces, si no tenemos preguntas, dudas, comentarios, les dejo descansar por el día de hoy. Recuerden la actividad asincrónica para terminar la idea que nos venía exponiendo Diana Uribe, o el tema que nos venía exponiendo Diana Uribe, frente a la evolución del Estado. Bueno. Listo, profe. Bueno, Gracias. muchísimas gracias.